Gloria sea al Señor. Que el Señor nos siga bendiciendo. ¿Sí están felices? ¿Sí están contentos? Importante, siempre me gusta preguntar esto. Por allá veo los hermanos que me hacen señas de el asunto del devocional, hermano Noel, también los niños a la escuela dominical. Bueno, vayan haciendo esto ahí. Entonces, no se nos olvide esto de los devocionales. Por ahí veo al hermano Noel con este folleto, que es una guía muy preciosa para ese devocional diario. Entonces, acérquese al hermano Noel Antonio para que adquiera este folleto. Gloria a Dios. Bueno, los niños van a ir a su lugar de estudio bíblico. Bueno, saludamos de una manera especial a cada uno de ustedes, también a nuestros televidentes, hermanos y amigos que en cualquier parte de Colombia y del mundo nos están siempre siguiendo. El Señor les bendiga, y a quienes se siguen añadiendo también. Bueno, hoy nos están faltando clases, siempre se han acostumbrado ya de venir casi al segundo culto. Bueno, pero el primero también venimos a un número muy importante, gloria al Señor. Bien, que a ver qué les cuento. En esta semana que terminó, el pastor Jairo Mayorga y el hermano José Prada se desplazaron hasta Mariquita, o San Sebastián de Mariquita, como es ese nombre de aquel municipio, para ayudar allí al hermano, al pastor Fernando Riaño. Él está construyendo pues la casa para ellos y también a la vez templo para que los hermanos de allí se puedan congregar. Por ahí nos enviaron fotografías del trabajo que hicieron. El hermano ya tenía levantadas las paredes a nivel de techo, techaron, arreglaron, hicieron muchas cosas preciosas. Por ahí también vienen unas fotografías donde los hermanos están haciendo panela. Es una zona de caña, de una zona panelera. Bueno, una buena tierra, así que ¿cuántos se alegran porque se está avanzando y ampliando este trabajo para la gloria de Dios? ¿Cuántos se alegran por ello? Amén, hermanos, así que estamos ahí ocupados en las cosas de Dios. También en esta semana bajamos de nuevo allí a Granada, Cundinamarca, a entregarle unas facturas al hermano pastor, el hermano Denis, y también fuimos se nos había olvidado tomar las medidas del espacio donde va a ir el rótulo que anuncia allí la obra del Señor. Entonces ya estaremos en unos días inaugurando. Creo que el hermano, no sé si a partir de hoy estará haciendo cultos, pues sin todavía hacer la inauguración. Pero la inauguración en aquel lugar la vamos a dejar de tener en unos 15, 20 días. Así que invitados también para que vayamos un buen número allí a Granada, Cundinamarca. Ya les estaré dando la fecha del día de la inauguración, que seguramente va a ser un domingo a las 10 de la mañana. Pues tendremos que ausentarnos de acá. Pero queremos que muchos de ustedes también nos acompañen allí. Bueno, mis amados, ¿qué otro asunto les comunico? El hermano Benigno llega hoy en la noche, por ahí a la 1 de la mañana, junto con la hermana Esperanza. Ellos nos van a estar acompañando en esta semana entrante, el próximo domingo, y ellos van a durar aquí como un mes. El hermano Benigno dura 15 días, pero me dijiste que la hermana Esperanza dura como un mes. Bueno, van a estar ellos con nosotros, así que estemos orando. Yo sé que ellos van a compartir la palabra y que Dios los use en gran manera. Bueno, ¿qué otro asunto? Estamos en una campaña. A ver, ustedes saben que tenemos una campaña aquí en la congregación. ¿Saben cuál es esa campaña? Oración, ¿por qué? Oración por avivamiento personal y colectivo, que el Señor llene del Espíritu Santo, que el Señor haga cosas maravillosas así como lo registra la palabra, porque es que la Biblia no es un mero hablar, esas son palabras poderosas que deben cumplirse, que deben llevarse a cabo, amén. Entonces estamos orando que Dios se manifieste, que Dios se glorifique, que sucedan milagros, sanidades, liberaciones, arrepentimiento y conversión de la gente que aún no ha entregado la vida a Cristo.
que la gloria de Dios se manifieste. Estamos orando en ese sentido, así que usted no ore porque le dé dinero, que le dé por ahí casa, carro y beca. Quizá eso sea causa de que hasta se pierda, porque la gente por el dinero no sigue a Cristo, porque se refugian en eso. No, el refugio del ser humano es Dios. Amén. Y Cristo da un consejo, allí en Mateo está escrito, dice: buscad primeramente el reino de Dios, la salvación, la vida eterna, hacer la voluntad de Dios, que esas otras cosas, casa, carro y beca, serán añadidas. Pero hay gente que ni busca a Dios, ni tampoco alcanza la añadidura, viven en miseria espiritual y en miseria económica. Entonces, hermanos, hay que meterle ganas a esto, porque Cristo, mire, todo esto que está pasando en el mundo, toda la cuestión de cómo están sucediendo estas cosas, de guerras, rumores de guerras, de problemas, de pandemias, de hambrunas que se anuncian por ahí, todas estas situaciones que ya están diciendo que se necesita un solo líder mundial que ha de ser el que ha de gobernar el mundo. Estamos en el preludio del establecimiento del último imperio, el octavo imperio, porque estamos viviendo bajo el séptimo imperio. El sexto imperio que ha tenido la humanidad fue el imperio romano, excusen la redundancia. El séptimo es la división que tuvo el imperio romano, que es estas 10 potencias que tenemos ahora. Ese es el séptimo imperio, la séptima bestia que ha matado más gente que las otras bestias. Pero viene la última y octava bestia encabezada por el anticristo. Esto ya se viene encima, eso se viene rapidito, y luego el Señor vendrá para tomar control de este planeta Tierra y desbaratar todo este desorden tan espantoso que hay en medio de la humanidad. Entonces, hermanos, tenemos que estar centrados en nuestra mente, en nuestro corazón, en Dios. Amén. En las cosas que realmente importan, porque lo demás vendrá por añadidura. Entonces, metámosle ganas, amados hermanos, de orar y clamar que Dios haga algo especial, que venga un avivamiento a cada individuo y en lo colectivo, pues a la iglesia en general sobre la tierra. Bueno, qué mal les estaba yo diciendo lo de las elecciones. Orar, usted pues busque un candidato el que le guste, menos, es mi consejo, gente que esté abiertamente hablando en contra de los principios de Dios. Pues no apoye a esa gente, apoye, busque uno que diga: pues yo no quiero apoyar el aborto, yo no apoyo el homosexualismo, yo no apoyo el lesbianismo, yo no apoyo de esas cosas. Busque una persona, porque pues candidato cristiano no hay. Y si pues no, hay que votar, hermanos. Amén. Entonces, hermano, orar que Dios ponga el hombre o la mujer que Él quiera colocar aquí como gobernante en nuestra nación. Bueno, ¿estudiamos la Biblia un ratico? Bueno, entonces les invito a estar de pies. Bendito sea nuestro Dios. Hoy he colocado un título. Siempre los predicadores colocamos un título, porque los títulos orientan a la persona en su mente para entender de qué se va a hablar, de qué se va a tratar, por dónde va a ir la enseñanza, el mensaje, la predicación, la disertación de la palabra, como se quiera. Entonces, hoy el tema es condiciones para que el pecado sea perdonado. ¿Cómo es el título? Condiciones para que el pecado sea perdonado. Bueno, este tema acerca de el culto de oración del jueves pasado, donde tocamos algo al respecto, pero yo quise como ampliarlo porque me parece tan importante que toda persona entienda este asunto de que sea perdonado, y que al tener esa confianza pues sepa que es salva esa persona, que tenga esa confianza. Entonces, de ahí este título que hemos colocado: condiciones para ser perdonado, para que el pecado sea perdonado a una persona.
Y yo quiero que tomemos un texto del libro de Números. Atrás, allá está Génesis, Éxodo, Levítico y el libro de Números. Capítulo 5 de este precioso libro. Vamos a leer esta porción que componen los versos 5, 6 y 7 del capítulo 5. Repito, capítulo 5 de Números, versos 5, 6 y 7. Creo que ya estamos ahí, ¿de acuerdo? Entonces leemos para honrar al Señor y para que esa palabra sea de beneficio a nuestra vida. Dice así: además habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, porque el pecado es un asunto de delincuencia delante de Dios. El pecador es un delincuente porque está quebrantando mandamientos, y los de Dios, los más importantes. Dice que esa persona, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño. Si robó, si calumnió, pues va y pide perdón a la persona que calumnió, y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Si le robó, tenía que devolverle la oveja y darle un poco más y decirle: perdóname. Bueno, entonces vamos a orar y a pedir al Señor que al detenernos un momento a meditar en su palabra, Él traiga luz al corazón, a la mente, ilumine, y esa palabra cause seguridad de salvación para con Dios. Porque hay gente solamente religiosa, meramente religioso, ahí como un zombi, que yo soy evangélico que porque sí, que yo soy católico que porque sí, que yo soy ateo gracias a Dios, dice la gente por ahí. Así como medio, que no entiende nada. No, debemos estar claros, amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos también para meditar, estudiar, comentar, mirar tu palabra, porque la palabra tuya es luz que ilumina la mente de los seres humanos que prestan atención a ella. Dios de Israel, bendice a este rebaño, bendice a los oyentes que están más allá de estas lentes, tanto hermanos también como amigos que aún no se han convertido. Y aquí también bendices que si alguien no se ha convertido, que entienda este asunto tan importante de la salvación, porque no hay nada más importante, ni hay nada más trágico y más horrendo y terrible que perderse, que condenarse. Padre, bendícenos. En el nombre de Jesús es nuestra oración. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Bueno, tomen sus sillas. Entonces, ¿cuál es el tema? Condiciones para que el pecado le sea perdonado a una persona. Bueno, vamos a mirar de pronto el significado de lo que la palabra condición quiere decir, lo que significa, porque alguien, bueno, condición, pero el diccionario, quiero leerles del diccionario, a mí me gusta mirar los diccionarios, y no uno, y no varios. Dice que condición es una situación o circunstancia indispensable para que exista otra cosa, otra situación. Es una circunstancia indispensable que debe suceder para que
otra pueda existir. También podemos mirar algunos sinónimos de condición, y es exactamente disponerse, estar dispuesto, es una condición. Ordenar algo que está desordenado para que quede bien, pues esa es una condición que hay que hacerlo. Colocar, adecuar algo para que esté bueno, esté bonito y funcione, esa es una condición. Adaptar, amoldarse a algo, es una condición para que eso pueda funcionar. Acomodarse también es una situación de condición. Bueno, el texto que leímos es una palabra que Dios le dio a Moisés y que le ordenó que le dijera eso al pueblo, que el que quebrantara los mandamientos del Señor, ya lo leímos, estoy parafraseando, debía confesar el pecado y además resarcir, devolver lo que se haya robado, o si insultó, si ultrajó, si calumnió, pues debía ir y acercarse a esa persona que sufrió el daño, pedirle perdón, humillarse, demostrar realmente arrepentimiento. Más adelante vamos a mirar que se necesita arrepentimiento y conversión como condición para que el pecado sea perdonado. Pero aquí está hablando de algo, de confesar. Una condición importante para que el pecado le sea perdonado a una persona es que confiese el pecado. No exactamente delante de los hombres, sino a Dios, porque es que el hombre peca es contra Dios. El hombre sí ofende al hombre y de esa ofensa debe pedirle perdón, pero el pecado de esa ofensa debe confesarla delante de ¿quién? De Dios. Entonces, una primer condición es que la persona debe confesar el pecado a Dios. Pero hay una segunda parte de el asunto para que le sea perdonado el pecado al hombre, que es apartarse del pecado. Primera parte, en otras palabras, arrepentirse. Segunda parte de esto, convertirse. Si estas dos cosas no suceden en una persona, la persona está perdida. Porque la mayoría de la gente confiesa el pecado. Puede que lo confiese todo o a medias y se engaña a sí mismo y pretende engañar a Dios. Claro que el diablo se inventó una confesión que no se encuentra en la Biblia por ningún lado, y se inventaron un lugar para ir a que la persona confiese el pecado que se llama confesionario, que es de madera, un mueble ahí, y que alguien se sienta ahí dentro y que alguien desde el exterior a través de una tela, de una ventanilla, confiesa su pecado, un hombre a otro hombre. ¿Eso está en la Biblia? ¿Usted ha leído eso en la Biblia? Eso no está en la Biblia. ¿Dónde la Biblia registra que los gorgojos se comieron el confesionario que utilizó Cristo, o que utilizó Pedro, o que utilizó Juan? Nunca encontramos en la Biblia que la gente iba a confesarle los pecados a Pedro, o a Juan, o a Mateo. No encontramos eso en la Biblia. Pero el diablo es tan sagaz que distorsiona y ha distorsionado la doctrina de la Biblia, la doctrina correcta. Y la persona sí confiesa el pecado, pero no se aparta de él. Continúa en su práctica pecaminosa. Y cada 15 días otra vez cutu, y le colocan disque una penitencia. Al otro mes otra vez cutu, y otra penitencia. Y así hasta que se muera y se lo carga el diablo y se lo carga el infierno.
cumple en parte, pero equivocadamente, de que confiese el pecado. Pero ahí no hay tal de que eso funcione, porque está confesando el pecado a la persona equivocada. El pecado, a ver, vamos a colocar aquí un parque. Tiene 4 esquinas ese parque. Hay 4 caballeros ahí que habitan allá en esa esquina. Este de una tienda de gaseosas, este de telas, este de una panadería, este una fama. Estos 4 caballeros están ahí. Pero resulta que se agarraron a pelear 2 de estos. El de la esquina de aquí, el de la fama, se agarró con el de la panadería. Y el de la fama le dio una golpiza. Casi lo mata. Lo dejó medio muerto, que tocó con los vecinos recogerlo y llevarlo al hospital. Bueno, eso sucedió. Resulta que este hombre le entró remordimiento, el de la fama, el de la esquina esta de acá. Y dijo, no, pero yo hice mal. Y estaban borrachos. Además, y dice, yo hice mal. Y al otro día, todo arrepentido por haberle pegado al vecino y conocidos del comercio, le pegó ¿al cuál fue? Al de la panadería. Pero al otro día, el de la fama, se va a pedirle perdón al de aquí. ¿El de aquí cuál era? No, el de aquí es el de la panadería. El de aquí es el de la tienda de Vibra, el que vende gaseosas. De la fama que le pegó al de la panadería, se va a pedirle perdón al de la tienda de gaseosas. Perdóneme, fulano de tal, porque le pegué al de la panadería. ¿Eso tendrá sentido? Perdóneme, y en lugar de arrancar a pedirle perdón a se va y le pide perdón a Perdóneme, fulano de tal, porque le pegué al señor de la panadería. Eso no tiene sentido. El hombre peca contra Dios y se va a pedirle perdón a otro. Aquí sin nada tiene que ver que perdónenme porque yo adulteré, perdónenme porque yo forniqué, perdónenme porque yo robé. Pero ¿qué tiene que ver ese otro señor? El que tiene que ver con esos hechos que es pecado es Dios, es el Señor de los señores, el Rey de los reyes. A Él es que hay que dirigirse para pedirle perdón. Pero el diablo se inventó esto, dice que ir a pedirle perdón allá. Y mandan de que cada mes, y por ahí dicen, va a haber tercera guerra mundial, que Dios nos agarre confesados. Dice la gente por ahí, ¿qué día decía un señor un periodista? Que Dios no, porque nos cae una bomba atómica encima, que Dios me agarre confesado con el cura. Pero que esa vaina no tiene sentido. Eso es un error teológico garrafal. Eso no es cierto. Eso no es correcto. Eso no es bíblico. Eso no está bien. Porque la Biblia no manda así. Entonces, dice la palabra del Señor aquí que la persona tenía que confesar su pecado pues delante de Dios. Vamos a mirar otros textos donde encontramos situaciones. A ver, en el libro de Esdras, ya por ahí llegando a los Salmos, antes de los Proverbios, por supuesto, y antes del libro de Job, por ahí cerquita está el libro de Esdras, Esther, Nehemías y Esdras, devolviéndose un poquito uno. En el capítulo 10, si usted lee, le han colocado un título en el capítulo 10. Ese título que le colocaron que pues habla de lo que contiene, lo que sigue en ese escrito, dice oración y confesión de Esdras. Esdras estaba confesando con alguno por ahí, no estaba, era orando delante de Dios.
Señor, la embarramos, nuestros reyes, nuestros padres, nuestros hijos, la gente nuestra, hemos pecado. Eso era delante de Dios, que la gente confesaba el pecado. Por lo menos ahí en el capítulo 10, en el versículo, 11 y 12, y hoy seguimos leyendo, es por sacar algún aparte de este texto que es tan grande. Dice: ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de nuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos, de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Era lo que les ordenaba Esdras. Entonces, delante de Dios estaban reconociendo su pecado, su falta, su maldad. Hay en el libro de Proverbios un texto que el jueves pasado lo citábamos. Vamos a mirarlo, que es muy elocuente. Proverbios, un poquito hacia adelante, ahí está, yo me pasé. Capítulo 28. Capítulo 28 de los Proverbios. Dice el versículo 13. Quiero que me lo coloquen ahí. El que encubre sus pecados no prosperará, el que los calla, el que no los expone delante de Dios. Mas el que los confiesa, esa es una condición, confesar el pecado. Pero ahí está la otra condición pegadita a esta: y se aparta. Es decir, no sigue practicando más eso que confesó delante de Dios. Y se aparta, alcanzará la misericordia de Dios, alcanzará el perdón de Dios, alcanzará el perdón de su pecado. En otras palabras, alcanzará la salvación para su alma. Ahí hay dos condiciones: el que confiesa sus pecados delante de Dios y se aparta. Yo me acuerdo en el mundo católico, iba uno allá y se confesaba, pero después seguía haciendo lo mismo. Borracho, peleador, grosero, bueno, lo que fuera, fornicario, adúltero, y al mes otra vez. ¿Por qué eso no es eficaz? Porque la persona no se está arrepintiendo de verdad para con Dios, sino para con un hombre. Y cree que esa situación que le dice el hombre, ya ahí le echan así crucecitas, ya absuelto, ya quedó, ya está hecho, perdonado. No, la persona cuando entiende que ha pecado delante de Dios, que ha quebrantado el mandato de Dios, que se ha hecho delincuente delante de Dios, de su Padre, de su Creador, de su Salvador, de su Señor, y entiende eso, y va y le dice: Señor, perdóname, y confiesa con sinceridad en lo profundo de su corazón delante de su Creador, Dios lo toca con su espíritu, lo perdona, lo lava con su sangre, lo santifica, lo hace nueva criatura. Y la persona, por la acción y el poder del Espíritu Santo, podrá entonces apartarse del pecado y alcanzar la misericordia de Dios para salvación de su alma. De lo contrario, la persona está perdida. Y hay mucho pueblo llamado evangélico que le dicen al Señor: perdóname, porque esto y esto, pero siguen haciendo lo mismo. Esa gente va camino al infierno. Apenas se mueran, en vez de cogerlo un ángel y llevarlo al paraíso, lo coge un demonio y se lo lleva a los infiernos, porque los ángeles son los que cargan las almas de los salvos. El pobre aquel Lázaro se murió, y dice, y fue llevado por los ángeles allá donde estaba Abraham. Ahora no están allá en el Hades
o en el seno de Abraham están en el paraíso, como dijo Cristo. Te aseguro que hoy estará conmigo en el paraíso. Para allá van todas las personas que van muriendo siendo salvas. Pero las personas que van muriendo sin haber confesado su pecado delante de Dios y sin haberse apartado de ese pecado, apenas se mueren, los demonios lo cogen y al infierno van a dar, y de allí no hay retorno. Y la persona es cuando se va a dar cuenta, porque se le despiertan todos los sentidos para entender, saber y conocer de la realidad de la existencia del alma y de la realidad de la existencia de la eternidad de la misma persona. Se va a dar cuenta, oiga, yo soy eterno, allá se quedó mi cuerpo y se pudrió, lo metieron en un cementerio, pero la persona va a estar viendo, oyendo, pensando, sintiendo, hablando, como decía ese rico que se condenó. Dígale a Lázaro que venga a echarme agua aquí a los infiernos, siquiera con la punta de su dedo, porque estoy atormentado en esta llama. Demasiado tarde, se habrá perdido. Se habrá perdido. Así que aquí hay dos condiciones: confesar el pecado delante de Dios y apartarse del pecado. Si la persona que confiesa su pecado pero continúa practicándolo, está perdido, está condenado. Así se llame católico, evangélico, musulmán, ateo, está perdido. No ha nacido de nuevo. No ha permitido que el Espíritu Santo lo transforme. No ha permitido que Dios lo santifique. La Biblia dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Eso dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. Colóquelo ahí, porque estoy citando literalmente la palabra de Dios. Coloque ese texto, hermano, ayúdeme. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Mire: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. El alma, el espíritu de la persona y el cuerpo. Porque hay predicadores que dicen: no, Dios es medio ciego, nomás ve por dentro, por fuera que anda el cuerpo desnudo como se le dé la gana a la persona. Dios no es así. Ahí dice que se santifique el espíritu de la persona, el alma y el cuerpo, y que todo ese ser integral sea guardado sin motivo de reprenderlo, sin andar pecando, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo está por venir. ¿Cuántos creen que está por venir? O sea que aquí hay dos condiciones: confesar el pecado y apartarse. Si eso no sucede, así confiese 7,000 veces el pecado, pero si sigue el pecado en el corazón de la persona y ama eso que confesó, pero de lo cual no se aparta, está perdida la persona. Perdóneme por esto y aquello, pero lo sigue haciendo. Perdóneme porque yo robé y sigue robando. Perdóneme porque yo soy borracho y sigue embriagándose. Perdóneme porque fallé a mi esposa o a mi esposo o al cónyuge y sigue fallándole con otra o con otro. Está perdido. Está condenada la persona. Yo siempre le digo al Señor: ayúdame a ser claro, que así sea poquito, que hable, que me haga entender y que la gente entienda, para que se salga del error y se ubique en la verdad y tenga luz en su mente, en su alma, para con Dios. Y entonces tenga seguridad de que es salvo. Y no esté ahí: ¿quién será que si yo soy salvo? No, la persona debe saberlo, porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios le da testimonio al espíritu de la persona de que es realmente hija de Dios. Eso dice en Romanos. No hay tiempo para leer todos esos textos, pero entonces estamos mirando que aquí hay dos condiciones en el texto de Proverbios 28:13. Que confiesa su pecado, pues delante, y se aparta. Esa práctica pecaminosa no lo practica más. Hasta entonces es que es salvo o salva a esa persona. De lo contrario, apenas se muera, se lo carga el diablo, se lo cargan los demonios, porque sigue siendo la misma. O sea, se autoengañó, pretendió engañar a Dios, que le confesó de pronto delante de él su pecado, pero continuó en la práctica. Se engañó a sí misma la persona, se autoengañó.
y se condenó. Porque es que Dios es santo. Como dice allí en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13, 14, 15, 16. Sed santos porque yo soy santo. Es decir, ustedes seres humanos tienen que tener la misma calidad que yo tengo, dice Dios. Ustedes deben ser limpios como yo soy limpio. Deben ser ustedes compatibles con mi santidad si quieren pasar la eternidad conmigo. Si no son limpios, van a pasar la eternidad con el diablo en un lago de fuego. Entonces estamos hablando de condiciones para que el pecado realmente le sea perdonado a una persona. En la carta, primera carta que escribió Juan, en el capítulo 1, vamos a leer un texto muy similar a este de Proverbios. Primera carta de Juan, capítulo 1. Primera carta de Juan, capítulo 1. El versículo 9. A ver, pues cojámoslo desde el 5 mejor. Colóqueme desde el verso 5 de ese capítulo 1 de la primera carta de Juan. Y leemos este pedacito. Como yo he dicho, no nos cae mal leer la Biblia. Porque es que en muchas partes ya no se lee la Biblia. Pasa un orador y comienza a hablarle de psicología, comienza a hablarle de prosperidad. Tú tienes el poder, tú todo lo puedes, tú le puedes torcer la mano a Dios y obligarlo a que haga lo que usted quiere, como si Dios fuera el mandadero del hombre, el sirviente del hombre. Nosotros somos siervos de Él para hacer su voluntad. Sí, pero hoy día hay este tipo de predicaciones. Dios nos libre de predicarle psicología a la gente en vez de hablarle la bendita palabra de Dios, que es espíritu y que es poder de Dios para salvación del que oye. Sí, eso es lo que hay psicólogos predicando ahí, eso es así, la gente arrumada, pero viven como el diablo esa gente. Viven en pecado, no se han arrepentido, ni se han convertido. Entonces dice del verso 5 en adelante: este es el mensaje que hemos oído de Él, de Dios, y os anunciamos. Dios es luz. Es decir, Dios no es malo, Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es bueno, recto en todas sus acciones. Y no hay ninguna tinieblas en Él, es decir, en Él no hay maldad alguna. Hay gente que juzga a Dios y lo califica como de malo. Dios es injusto, mire. A esa gente sí le dio harta tierra y harta plata, y a mí no. Por ahí hay una canción que dice que Dios repartió mal. No, el hombre por sus vicios se lo toma todo en chicha y en guarapo, y después no tiene con qué comprar la leche. Se lo chupa en marihuana y en cigarrillo. Y pues no tiene como ni para una llamada pagar o por ahí no. Se lo toma todo y lo deja en el prostíbulo, lo deja en la cantina, lo deja en la brujería, y no tiene cómo pagar el arriendo. Y no, es que Dios es injusto. No, la Biblia dice, Cristo dijo: Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, a todos les da. Pero el hombre es como una buena bestia que no entiende y hace las cosas mal y le echa la culpa al Creador y le echa la culpa a Dios. ¿Sí? Dios dice: si decimos que si decimos que tenemos comunión con Él, que estamos de acuerdo. El jueves les decía que comunión es que no es que saca la lengua y se comió una cosa redonda, figura del sol, que se llama hostia. ¿Sí sabían que la hostia es tipo del sol? Del dios sol. O Cristo repartió arepa antioqueña ese día ya en la noche, cuando la última cena. Un pan, y lo partió y les dio a cada uno un pedazo de pan. Dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es quebrantado allá en la cruz. Hagan eso en memoria de mí.
Pero la hostia es tipo del sol. Y la meten allá en una cosa de oro que tiene rayos por los lados, tipo del sol. Y sacan esa cosa cada vez al año. Y para que que sacaron al Santísimo Sol para que la gente lo adore allá en la plaza. Esa vaina no está en la Biblia. Eso es tipo del sol. La famosa custodia es tipo del sol. Figura del sol. Pero la gente, como no leen la Biblia, les metieron un gato por liebre. Sí, todo eso está, es que uno tiene que investigar el asunto. Entonces, si decimos que no tenemos, si decimos que tenemos comunión con el Estado, comunión, entonces le estaba diciendo que no es eso de comerse la hostia, porque la gente va y se come la hostia, pero vive borracho, adúltero, fornicario. No está en comunión con Dios. Comunión es estar de acuerdo con, dos puntos, con el Estado, cumpliendo la Constitución. Eso es estar en comunión con el Estado. En comunión con Dios es estar de acuerdo cumpliendo la palabra de Él. Eso es comunión. Aquí con el hermano Eliserio nos ponemos de acuerdo que mañana nos vamos a encontrar en Melgar a las 5 de la tarde. De acuerdo, pastor Eliserio. Yo digo, de acuerdo, hermano Eliserio. A las 5, ¿cierto? En común acuerdo. Listo. Y usted se va para Melgar mañana a las 3 y allá llega faltando media hora para las 5 y se para ahí donde venden cholao, todo ese asunto. A esperarme porque ahí nos quedamos de encontrar. Pero resulta que yo me fui para Cibaté y me paré en el parque a las 5 de la tarde. ¿Estamos en comunión o en desacuerdo? En total desacuerdo. No hay comunión. Y la persona que vive en pecado no tiene comunión con Dios, está en contravención de esos mandamientos, está en contravía de Dios y le van a sacar parte y la multa se llama infierno, condenación. Si decimos que tenemos comunión con Dios, estamos de acuerdo con su palabra, con sus mandamientos, y andamos en tinieblas. ¿Qué son tinieblas aquí? ¿Será que brujería es luz o es tinieblas? Pues tinieblas. ¿Borrachera será luz delante de Dios o tinieblas? Pues tinieblas. ¿Ser homosexual o lesbiana será luz delante de Dios o tinieblas? Pues tinieblas. Ser drogadicto, marihuanero, bazuquero, atracador, grosero, ¿será luz eso o tinieblas? Pues tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, andamos en pecado. Ha confesado, pero no se ha arrepentido, lo sigue practicando. Mentimos delante de Dios y no practicamos la verdad de Dios. Y no practica el hombre los mandamientos de Dios, que son en conformidad a derecho y a justicia, que son rectitud. La gente se engaña y van camino a la condenación. Sigamos leyendo un poco más. Pero si andamos en luz, es decir, andamos conforme los mandamientos de Dios, conforme Dios dice, conforme Dios exige, conforme Dios manda, tenemos comunión unos con otros, entonces no hay problema aquí. Que invité, el hermanito de allá invitó al hermano de allá a que vaya y le arregle allá el baño, la cisterna que se descompuso, y el hermanito de allá está por allá trabajando en la empresa, y se vino el hermano y ahí está nomás la hija mayor o está la esposa sola. Los hermanos tienen comunión, el hermano tiene confianza, él sabe que el hermano de allá es de verdad de Dios y que no le va a violar la mujer allá en la casa, que no va a caer en adulterio con ella, que no le va a violar la hija, porque están en luz y las familias todas. Pero están en comunión, tienen confianza, porque son del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios. Tienen luz, saben que son cristianos genuinos. No hay problema. Pero si andamos en luz, como Dios está en luz, que es santo, tenemos comunión unos con otros.
Y hasta entonces se hace efectivo el antídoto o el remedio de Dios para limpiar el pecado del ser humano. El antídoto, ¿cuál es el antídoto que quita el veneno de la serpiente antigua llamada diablo, el veneno que es el pecado? La sangre de Cristo es el único antídoto. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, para que haya limpieza del pecado debe haber confesión y apartarse del pecado y practicar la palabra, de lo que está diciendo en otros términos este texto. Y en el 7 dice, ¿cuál era el que le estaba diciendo yo? El 8, ¿qué dice? Si decimos que no tenemos pecado. Hay gente que dice, no, yo soy buena gente, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, ya la tengo ganada todo, Dios me tiene un lugar allá al lado de él. Pero es un adúltero, es un fornicario, es un grosero, gente que tiene odio en el corazón, gente que tiene ídolos. En lugar de adorar a Dios, adora al diablo a través de un muñeco, poco de cemento con cara de gente, que no tiene vida, que no tiene espíritu, y se lo lleva el enemigo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Gente que está engañada a sí misma. No, y en su conciencia se le prende el bombillito a ratos y le dice, tienes que arrepentirte, tienes que convertirte, tienes que doctrinarte, tienes que mandarte bautizar. Pero no lo hace. No lo hace y lo sabe. Y se va a condenar y se va a perder. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Se está engañando a sí misma esa persona. Y la verdad no está en nosotros si alguien actúa así. ¿Dónde voy leyendo? El 9. Mire lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, una condición, confesar el pecado delante de ¿quién? De Dios. Él, no el pastor. Mire, ese él está calificando a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos con la sangre de Cristo de toda maldad. Es necesario entonces confesar el pecado a Dios, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que no que yo hice abortar a esa muchacha porque quedó embarazada por estar fornicando con ella y maté a esa criatura, le pagué, o la muchacha. Dios le va a limpiar el pecado de asesinato, de haber abortado ese hijo, haber hecho abortar a esa novia por andar fornicando, que robó, que atracó, que hizo quién sabe qué más porquerías hizo. Dios es fiel y justo para perdonar el pecado de esa persona si de verdad confiesa delante de Dios y se aparta. De lo contrario, repito, esa persona está perdida. Hay tantos textos en la palabra. Ya son las 10. Hay un texto que no quiero pasarlo por alto, que es el de Hechos 3. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 19. Me quedé yo aquí ensayado porque hasta ahora estoy en la introducción. Tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 los ejemplos en David, en los que oyeron a Juan el Bautista, en el hijo pródigo, en el publicano, todos los brujos y hechiceros que en el libro de los Hechos registra que trajeron un montón de libros y los quemaron. Y bueno, pero no vamos a poder porque ya mi esposa dijo que eran más de las 10. Hechos 3:19. Mire lo que dice la palabra. Para el que quiera ser salvo, para el que quiera realmente que Dios le perdone el pecado y que sienta y entienda que es salvo, que en su corazón, en su mente, en su espíritu sabe que es salvo, que si se muere ahorita aquí, usted no se pierde. Porque algunos dicen, no, yo no me muero todavía, yo me muero hasta dentro de 50 años. Pero si cayera ahorita mismo una bomba atómica aquí, ¿usted es salvo?
Uy, no, que no vaya a caer porque me falta arrepentirme y convertirme. Así que arrepentíos. Mire una primera condición. La gente sí se arrepiente y se va para donde el cura y le confiesa el pecado, pero le falta el otro pedazo: no se convierten a Dios, siguen practicando el pecado. Así que arrepentíos, esa es una condición, pero hay otro pedazo de esa condición. ¿Y qué? Y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Para que les sea perdonado el pecado, tiene que arrepentirse. ¿Y qué? Y convertirse. ¿Y qué es convertirse? Convertirse. A ver, un ejemplo aquí de conversión. ¿Cuántos conocen la corriente de los vehículos, que es corriente de 12 voltios, que trabajan casi todas ahí, y con un transformador se convierte a 110 voltios? Corriente alterna, corriente continua. Hay un cambio, una conversión. ¿Cuántos conocen el agua? ¿Ya tomó agua hoy? Bueno, y eso es líquido, ¿cierto? 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, H2O. Eso es agua líquida, que usted en las manos se le escurre y se le va. Usted puede convertir el agua en una piedra, y con esa pedrada una persona puede matar a otra con una puñada de agua. Así de grande puede matar a otra con una puñada de agua. Claro, convertida en sólido, que se llama hielo. Al someterla a temperaturas bajo cero, el agua líquida se transforma en un sólido que se llama hielo, que se pone como una piedra, que si alguien coge eso y le da aquí, le rompe el cráneo y lo mata. Lo mata con una puñada de agua. ¿Qué pasó? Hubo conversión de ese elemento llamado agua, de líquido a sólido. Eso es conversión. Y la persona tiene que convertirse de pecador a no pecador, de inmundo a santo, de sucio a limpio, de adúltero a no adúltero, de fornicario a no fornicario, de idólatra a no idólatra, de incrédulo a creyente en Dios. Y si no, está perdido. Arrepentíos y convertíos. Las dos cosas van juntas. Y hay gente que se ha convertido, perdónenme por esto, pero lo sigue haciendo. Perdonen porque yo soy una persona que el diablo me enlazó con el celular y me la paso viendo porquería. Perdóname, Señor, pero sigue viendo la porquería. Ese no se ha arrepentido ni se ha convertido, nada. Pura cháchara delante de Dios. Se está engañando a sí mismo, como dice el texto. Tiene que haber un resultado de limpieza. Bueno, vamos a dejar aquí. Cuando fue el profeta Natán y le dijo a David: tú eres ese hombre, se arrepintió y se convirtió. Y miramos tantos ejemplos en la Biblia que no hay tiempo. Vamos de pies. Vamos de pies. Entonces, el tema y el título: condiciones para que el pecado le sea perdonada a una persona y ésta llegue a ser salva. Arrepentirse y convertirse. El arrepentimiento, por supuesto, que lleva confesión del pecado delante de Dios. Y convertirse a Dios, de las tinieblas a la luz de Dios, dice la palabra. Yo salvo mi responsabilidad, porque en aquel día, cuando venga Cristo y todos comparezcamos ante su tribunal, dice que Dios va a hacer un juicio tanto a las naciones para condenación, pero nosotros los creyentes, de qué hicimos y cómo hicimos, y cómo, a los predicadores. Yo le voy a decir al Señor: Señor, yo oré a ti que me dieras alguna habilidad y que me hiciese capaz de expresar, así fuese poquito, pero con claridad, tu verdad, para que quien escuche entienda al derecho
Y entonces yo salvo mi responsabilidad. Si se condenó a alguno, es porque no quiso, pero sí entendió. Porque es que yo veo muchos predicadores que unas cosas que dicen, pero la gente y le pregunta, ¿y de qué fue que habló? Fue tan profundo que yo no entendí nada. Pero para el buen entendedor, aunque sea poquito, eso basta. Vamos a darle gracias a Dios porque entendemos. Si usted no quiere, yo no tengo ya culpa. Ya salvo mi responsabilidad. Si usted se pierde, porque yo soy atalaya. La trompeta que ve venir, el que toca la trompeta que ve venir al enemigo y la toca, alístese porque ahí viene. Y yo como atalaya de Dios le digo la verdad. Si usted se pierde, no tengo la culpa. ¿Por qué? Porque es que el Señor le dice a los predicadores que no le dicen la verdad a la gente. Perro mudo, no fuiste capaz ni de morder ni de ladrar. Y se va a perder por eso también el predicador. Y yo no quiero perderme por no anunciar la verdad sin miedo, sin pelos de verdad en la lengua. Vamos de pies y vamos a levante sus manos al cielo. Y yo pienso que usted quiere decirle, Señor, gracias porque el pastor nos dice la verdad como es. No nos mete cuento, no nos engaña, no nos echa ahí agua, pañitos de agua tibia. Nos echa agua caliente que nos ampolla, pero nos sana. Levante sus manos al cielo. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te alabo, te adoro y te bendigo. Te doy gracias, Señor, porque me permites exponer tu palabra como yo te he dicho, que me ayudes a ser claro y a no confundir la gente, y a que en la mente, al oír tu palabra, las personas entiendan y se arrepientan y se conviertan a ti, para que el pecado le sea perdonado a esa persona. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, que esta palabra oída por este hermoso pueblo que está aquí, a quien tú amas, por quien diste tu vida en la cruz, Señor, ellos sean edificados, santificados, hechos hombres y mujeres santos para gloria tuya y beneficio de cada uno de ellos. También los oyentes que más allá de estas lentes participan de esta palabra, que esta palabra en cada uno de ellos realmente sea luz que ilumine sus mentes, sus corazones, para entrar en un verdadero arrepentimiento y en un verdadero apartarse del pecado, es decir, habiéndose arrepentido y convertido del diablo a Dios, de las tinieblas a la luz. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, que tu palabra es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, que discierne los pensamientos del ser humano en el corazón. Sí, Dios de gloria, gracias, te alabo, te adoro y te bendigo. Yo quiero hacer un llamado en esta hora. Si hay algún pródigo, hijo pródigo aquí, que llamándose evangélico anda mal, antes que sea demasiado tarde, haga como el hijo pródigo, que dejó a su padre, es cierto, que malgastó todos los bienes de su padre. Dice la Biblia que con rameras, con perdidos, fue a alimentar cerdos, pero estando allí en la condición más deplorable, dice, y volviendo en sí, dijo, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, he pecado contra ti, ya no soy digno que me llames hijo, hazme como uno de los obreros de tu hacienda. Y el hombre lo hizo, se arrepintió, se levantó, fue a su padre, y la Biblia dice que su padre lo vio de lejos, y el padre salió corriendo y se echó sobre el cuello de su hijo, lo besó, lo perdonó, porque sabía que se había arrepentido y convertido de nuevo a él. Ahí su fiesta, mató el becerro gordo. Si aquí hay alguien evangélico descarriado que es apenas religioso y anda mal,
No siga mal. Haga como el hijo pródigo. Vuélvase a Dios. Y permita que Él lo calce con sandalias nuevas, con vestido nuevo, con anillo nuevo de limpieza, y sea una persona salva. Porque muchos evangélicos se van a perder viniendo a los templos, congregándose aún. Muchos se van a perder. Si hay aquí alguno así, yo quiero que usted haga una oración digna de arrepentimiento genuino. Si hay alguien que no le ha entregado la vida a Cristo, apenas ha sido un religioso evangélico o católico, como sea, es necesario que se arrepienta y se convierta a Dios. Allá en alguna parte del mundo, a través de este medio de comunicación, si alguien quiere orar y arrepentirse y convertirse a Dios, hágalo en esta hora. Yo quiero hacer una oración guía para el que se quiera reconciliar, el que se quiera convertir a Dios de verdad, para ser salvo, para que Dios le pueda perdonar el pecado. Repita conmigo esta oración. Incline su rostro ahí donde usted está, en voz baja, pero repita la oración. Diga así: Padre eterno, Señor del cielo y de la tierra, creador de todo cuanto existe, y también de mi persona, a imagen y semejanza tuya. Señor, he oído la sencillez de tu palabra. He entendido lo suficiente, lo necesario para decirte amén. Así es. Si no me arrepiento y confieso mi pecado delante de ti, y si no me convierto a ti, soy una persona perdida, a la cual tú no le podrás perdonar el pecado. Lo entiendo, Señor, pero quiero la salvación para mi alma. Quiero confesar delante de ti todo mi pecado. Comience a decirle algo personal ahí al Señor. Lo que usted, Señor, que yo soy esto, aquello, esto otro, que adúltero, que fornico, como sea. Señor, que a mí me gusta la marihuana, que a mí me gusta, mire, que esto, Señor, que a mí me gustan las otras mujeres que no son mi esposa, que a mí me, dígale, Señor, aquí estoy, siga orando conmigo. Señor, perdona toda esa maldad que tú sabes que yo practico, arráncala de mi corazón. Por favor, lávame con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo. Límpiame, santifica mi vida, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, porque quiero pasar la eternidad al lado tuyo, no con el diablo en un lago de fuego, los demonios y todos los condenados. Yo quiero pasar la eternidad contigo. Hoy, a través de esta oración, con sinceridad, yo me arrepiento y me convierto a ti para obedecerte, para hacer como tú mandas, para adoctrinarme, para dejar todo enredo y poderme mandar bautizar. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra. Gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. No sé quién de ustedes, hombre o mujer, dama o caballero, haya hecho esta oración de verdad para convertirse al Señor. Más allá de estas lentes o aquí presente, si alguien lo hizo, levante la mano allá donde esté, en su casa, en su carro, en su oficina, donde esté. Levante la mano allá delante de Dios. Diga: yo me convertí, yo le entregué la vida al Señor de verdad, entendí. Ya no quiero ser más una persona religiosa, quiero ser una persona genuinamente cristiana. Y si aquí hay alguien que hizo esta oración, pues levante la mano también, y yo voy a orar por usted. Levante la mano, no le dé pena. No le dé pena. Si alguien hizo esta oración, levante la mano y yo voy a orar por su vida.
A ver, un valiente, dos valientes, yo quiero ver esos valientes que ahí, que siendo evangélico anda como mal. Felicitaciones, felicitaciones, porque eso delante de Dios, eso cuenta mucho. Eso es llamar a uno valiente, que queda mal delante de los hombres, sí, pero que queda bien delante de Dios. Y es mejor quedar bien delante de Dios y no bien delante. Sí, es mejor quedar bien delante de Dios, aunque uno quede mal delante de los hombres. A ver, ¿cuántas personas pudieron levantar la mano? Vengan para acá, yo quiero aquí orar por ustedes y decirle gracias porque tú has perdonado a estas personas. Gracias porque ellos pueden empezar una vida nueva delante de ti. Felicitaciones. Si alguien más, venga para acá, no tenga temor. Venga para acá si alguien más. Les felicitamos. Les felicitamos. Amén. No importa que usted de pronto ya conozcan el Evangelio de 100 años atrás, pero es que hay momentos cuando uno se convierte. De verdad, verdad. Y entiende. Iglesia, extienda su mano. Voy a invitar a los líderes, hermano Eliserio, otro hermano pastor Víctor, venga por acá, vamos a orar por ellos. Preciosas personas. Ven, por aquí viene otra dama. El Señor la bendiga. Otra dama que viene. Si alguien más hizo esta oración de fe, pues véngase para acá. ¿Cuál es el problema? Véngase. Véngase para acá, diga yo como que también un hijo pródigo, ay, yo también vaya paso diciéndole Señor, a partir de hoy sí. Amén. Iglesia, extiendan su mano para acá y vamos a darle gracias a Dios por la genuina conversión de estas personas, por esa genuina entrega de ellos a Dios y porque Dios les ha perdonado su pecado. Y entonces habrá comunión entre todos nosotros. Padre eterno, Señor del cielo y de la tierra, mira a estas preciosas personas por quienes diste tu vida en la cruz, derramando tu sangre por ellos también como por mí. Gracias porque hoy han tomado una decisión genuina, no para continuar siendo la misma persona como hasta ahora, sino para sufrir un cambio operado por tu Espíritu a través de tu palabra. Señor, gracias porque tú les limpias, les sanas, les limpias con tu sangre y les perdonas el pecado y tienen vida eterna en Jesucristo, el Hijo de Dios, tu Santo Hijo, Padre Celestial. Gracias, gracias porque estas personas son salvas. Porque a partir de hoy van a sufrir un cambio, que hasta sus familiares se van a burlar de ellos por ese cambio. Pero no importa que la familia o amigos o conocidos se burlen. Lo importante es agradarte a ti, aunque se desagrade a los hombres. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor. Bendito y alabado tu nombre. Gracias. Llena de tu Santo Espíritu a estas personas, Señor. Llena de tu Santo Espíritu, Rey. Llena de tu Espíritu, Padre, estas personas. Llena de tu Santo Espíritu estas personas, Padre. En el nombre de Jesús, llena de tu Espíritu. Llena de tu Espíritu, Padre, en el nombre de Jesús. Que el fuego tuyo llene el corazón, llene la mente. Que el fuego de tu Espíritu corra. Si hay alguna enfermedad, que entonces haya salud para estos cuerpos en el nombre de Jesucristo el Señor, nombre que es sobre todo nombre. Gracias Rey, gracias Señor, bendecimos y alabamos tu nombre. Gloria a Dios, les felicitamos. Vamos a ver el cambio en ustedes y ustedes van a demostrar un cambio ante la propia familia. No va a ser fácil, pero lo van a hacer. Mi esposita viene para saludarnos y para despedir el culto. Pues no les pido perdón porque me fui hasta aquí, hasta esta hora, porque esto es del Señor. Hermano Víctor, entonces. Que vamos a orar por el padre del hermano Eliserio que está enfermo. Él es creyente ya, venga por acá, vamos a orar por usted. Vamos a orar por la salud de este varón. Y mi consejo, conságrese, conságrese,
Conságrese. Conságrese, no sé por qué le insisto en esto. Vamos a orar por la salud de este varón. Bueno, le preguntaba aquí que específicamente porque oramos de una complicación de males y de todas las... Para el hombre en muchas oportunidades es imposible dar dicen por ahí, con el chiste, pegarle al blanco y sanar a la persona, pero para Dios no hay nada imposible. Amén, vamos a orar. Necesito a otros de los líderes, venga por acá de eso. Usted, hermana o hermano, que sabe que el Señor lo ha usado sanando a alguien, orando, véngase para acá. Aquí hay hermanos que el Señor los ha usado, véngase para acá. Véngase para acá. Vamos a orar por este varón. Él dice complicación de males. Amén. Padre eterno, Señor del cielo y de la tierra, tu palabra, Señor, dice que si hay alguien enfermo entre los creyentes, que se llame a los ancianos de la iglesia y se ore por él ungiéndole con aceite, y que tú lo sanarás. Tú mismo dices también que sobre los enfermos pondremos las manos y tú los sanarás, pues nuestras manos se colocan ahora mismo sobre este cuerpo y tú lo sanas. Gracias porque tus manos se depositan sobre este cuerpo y ahora mismo este cuerpo está recibiendo sanidad que tú le impartes, Señor Jesucristo. Tus manos, tú las colocas con nuestras manos sobre este cuerpo y él recibe salud, recibe sanidad, recibe liberación de toda enfermedad para gloria de tu nombre. Beneficio de este varón, beneficio de su vida espiritual y física. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús, porque él recibe sanidad, recibe sanidad. Por tus llagas fuimos nosotros curados, dice el texto, y confesando esta palabra dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, la paga de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El texto sigue diciendo: cada quien como oveja se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Este varón es libre de la enfermedad, sano, y también su mente, su corazón, su espíritu entiende tu palabra para dedicarse a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano Eliserio, confianza en el Señor. Y de nuevo le repito, conságrese al Señor. Que no sea infructuoso el asunto de la enseñanza de la palabra. El Señor me lo bendiga mucho. Hermano Pastor Víctor, entonces venga por acá. O mi esposa, no sé, hermano Víctor, entonces. Mi esposita. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Este varón quiere por aquí decirnos algo. El Señor lo bendiga. Venga a ver. Bueno, primero que todo quiero agradecerle a Dios por estar en este lugar bello. Agradecerle también a mi hijo que me invitó a este maravilloso culto. Agradecerle al pastor por esta oración y por todos ustedes, ya que me encuentro delicado de salud muchos meses atrás, pero un hijo me llamó aquí a Bogotá para hacerme ver de médicos. Ha sido imposible, pero gracias a Dios encontré pronto un médico. Primer médico es Dios, segundo médico me trató, y este era ayer, antier, y hoy ya me encuentro un poquito mejorado. Le pido a Dios, que es el único médico para siempre, y para todos ustedes y para mí. Ojalá que me salve. Muchísimas gracias y amén.
confianza es en el Señor. Maravilloso es Dios. Están como con frío ustedes. ¿Cuántos estamos contentos?